Hola a todos, soy Carlos PC y hoy vamos a hablar de un tema que todos los que me seguís en Twitter, @unadecalamares con K, seguidme ya, sabéis de sobra que me parece muy importante de cara al futuro de los dispositivos móviles, y es que en iOS 7 Apple presentó lo que ellos llaman MFI Gamepads o mandos made for iPhone o mandos hechos para iPhone, o lo que es lo mismo, la librería estandarizada para mandos de control de juegos para móviles. Y ahora en castellano, ¿qué significa esto exactamente? Significa que ahora mismo, por ejemplo en Android es muy típico hacer root o hacerse superusuario en el dispositivo para poder conectar, por poner un ejemplo, un DualShock 3 al móvil y así poder utilizarlo como mando de control de los juegos que tú quieras. O por ejemplo tener un dispositivo como este, que es un JXD Gamepad comprado en China, no es mío, me lo han prestado un momentito, para utilizar los mandos de control en los juegos que tú quieras. Esto es algo muy típico en Android, pero que adolece de unos cuantos problemas muy importantes que con iOS 7 y esto de los controles para móviles específicos y estandarizados se va a solventar inmediatamente. ¿Y todo esto qué significa? Vamos a ver. Por ejemplo, en el caso del DualShock 3 con Android, creo que la respuesta es evidente. Tienes dos dispositivos separados. Ponte por caso que tienes el JXD o un tablet sin controles y un mando aparte. Necesitas 4 manos para sostener todo este conjunto, ¿verdad? Eso es un problema. De cara a la movilidad, quiero decir. También existen algunos productos, no recuerdo el nombre ahora mismo, os lo pondré en pantalla, que el mando tiene un enganche algo parecido a lo que es el Tegra, el Nvidia... como por ejemplo el Nvidia Shield, que es una consola en sí misma, y bueno, empezando porque es un poco fea, pero ya veis por dónde van los tiros. Y eso en cualquier caso es probablemente exactamente lo mismo que este JXD, que son los controles, y ahora os hablaré en profundidad de cómo se supone que funciona esto. También hay otros intentos, como por ejemplo el Ouya, que es uno de los más conocidos últimamente, que salió en Kickstarter, que es una consola que se basa también en Android y utiliza un mando de control. En ese caso específico tienen ellos una propia librería de juegos. Me imagino que los que allí están han decidido o utilizar las librerías de Ouya, que Ouya les ha dicho, oye, por fin, amplíame la librería, o los de Ouya hacen exactamente lo mismo que en estas tabletas, que os adelanto ya que es el mapeo de botones. ¿Qué significa mapear botones? Significa que generalmente en un dispositivo táctil como podría ser un iPhone o esta misma tablet, porque esto es una pantalla táctil, los controles aparecen en pantalla, ¿de acuerdo? La cruceta y los botones aparecen en pantalla y lo que hay es un software que es capaz de ubicar estos botones físicos a un toque táctil en una parte de la pantalla, de manera que puedes utilizar los controles físicos como si estuvieras tocando la pantalla. Estás simulando tus toques de dedos básicamente. Esto en papel la verdad es que suena bien, ¿verdad? Muchos de vosotros lo habréis escuchado ahora mismo y habréis dicho, oye, pues ya está, ¿no? Resuelto el problema. Pero no es tanto así, por desgracia. Esto presenta principalmente dos problemas. El primero es que los controles en pantalla generalmente no desaparecen con mapearlos. Lo que estás haciendo es engañar a la aplicación y por lo tanto vas a controlar, por ejemplo, un juego con la cruceta y a la vez vas a seguir teniendo la cruceta virtual en pantalla. Que, hombre, es un pelín molesto, ¿no? Lo suyo sería que esa cruceta desapareciera si tuvieras un control físico activado. Pero como estás engañando al juego, generalmente, pues no se da el caso. Y el otro problema es que los juegos que tú estás intentando engañar con estos controles físicos no están pensados para esos controles físicos y eso implica que muchos títulos ni siquiera los vas a poder jugar correctamente mapeando porque no vas a poder hacerlo. Es decir, el software que incluye, por ejemplo, este programa, esta tableta, para hacer el mapeo, no está preparado para hacer mapeo de cualquier esquema de control que se le ocurra a un desarrollador. No sé si me explico, es imposible, porque para empezar, para los juegos que vengan o que están por llegar, no sabemos qué controles llevarán. Igual a alguien se le ocurre un control mega chachi en pantalla táctil que podría funcionar para un mando, pero modificado, y entonces no puedes mapearlo en pantalla. A lo mejor me estoy haciendo un poco un lío, pero creo que se entiende. Y qué mejor que ver un ejemplo con la propia tableta, ¿de acuerdo? Vamos a poner la cámara para que lo podáis ver. Como digo, la tableta no es mía, pero por suerte para mí incluye un juego de prueba que es más que suficiente para lo que queremos hacer, que viene siendo el Death Trigger,
El Death Trigger es básicamente un juego de zombies, de andar matando zombies, y vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora mismo estamos en la pantalla inicial no es la pantalla inicial, sino el menú principal, digamos, de la campaña, en el que tienes que desplazarte por un mapa. Generalmente para ello utilizas tu dedo, ¿de acuerdo? Desplazas la pantalla con tu dedo índice, arrastrando, tal y como se suele ser habitual. ¿Y esto cómo lo mapeas en controles físicos? Pues lo vais a ver ahora mismo. Mal. El control físico lo que está simulando es tu dedo, ¿de acuerdo? Entonces tienes que hacer, no sé si se aprecia, con el pad igual, tienes que simular que estás desplazando tu dedo hacia la izquierda o hacia la derecha. Desplazar el dedo hacia la izquierda sería hacer esto. ¿Veis a lo que quiero llegar? No funciona esto, evidentemente, claro. El juego no está pensado para este tipo de control y por lo tanto, al mapearlo no funciona. Bueno, aparte de que, como podéis observar, cómo pulso yo algo en pantalla con los botones. ¿Dónde se me indica a mí cuál es aceptar y cuál tengo seleccionado? No se puede. Así que no te queda más remedio que abandonar los controles físicos e ir a elegir una pantalla. ¿De acuerdo? Pues aquí estamos. Ahora podéis ver cómo funcionan los controles mapeados. La sensibilidad me imagino que se podrá ajustar. ¿Veis que está haciendo cosas raras? Esto puede ser en parte culpa del mapeo o del propio... Además, este joystick no es especialmente bueno. Funciona moderadamente bien, digamos, ¿vale? No cumple exageradamente bien. Hay juegos de este estilo en otras plataformas que funcionan mucho mejor. Bueno, aparte de que tienes que saberte los controles. Evidentemente, si has mapeado tú la consola para este juego, sabes dónde están. Quería llegar a un punto, a ver si lo consigo, en el que estos zombies te hacen un Quick Time Event. El caso es que hay veces que hay Quick Time Events en este ejemplo concreto, en los cuales tienes que tocar partes específicas de la pantalla, y como se entiende, el juego no está pensado para ello, y por lo tanto lo único que consigues es que aparezcan en pantalla un montón de lugares donde tocar, pero no se corresponde a ningún botón, porque insisto, no está preparado el juego para ello, y entonces por defecto no es capaz de entender que estás utilizando un mando. Por lo tanto te encuentras con que el zombie te está devorando literalmente, y no puedes hacer nada al respecto, excepto tocar la pantalla táctil. Con los botones no se puede hacer. Entonces, pues yo creo que a estas alturas ya se entiende de lo que estoy hablando, ¿verdad? Solamente me ha hecho falta un ejemplo de un juego para que entendamos que mapeo de botones no es la solución más correcta. Y aprovecho para decir algo muy interesante, y es que hay mucha gente que siempre dice lo de ¿para qué quieres mandos en móviles para jugar al Candy Crush? Eso es obcecarse en un argumento sin pensar un poquito más allá. Ya habéis visto ese ejemplo. Death Trigger es un juego que a mí personalmente me parece muy válido. No sé, es un juego que perfectamente podrías ver en una PSP como juego indie y dirías, pues está bien. En PSP sí, pero en una móvil no. ¿No? O sea, hay muchísimos prejuicios en contra de los móviles porque hay videojuegos que son casuales, que son de espacio corto de tiempo y sencillos, especialmente puzzles y cosas similares, pero eso no implica que la plataforma no permite hacer juegos mejores. Ejemplos como por ejemplo XCOM, que ya ha llegado al iPad y a las plataformas Android yo creo que también habrá llegado. Ese Death Trigger, que es un juego de zombies, de supervivencia zombie. Oye, también está por ahí Shadowgun, que es tipo de... ¿cómo se llama? Tipo Gears of War, con limitaciones, bueno, pero es similar. Está Dead Space, que Dead Space en móvil no lo quieras ver porque telita con Dead Space también, mucha tela. Y si todos estos juegos se pudieran jugar en condiciones en controles físicos, sería la repera, y eso es precisamente lo que está promoviendo Apple con sus dispositivos iOS y los mandos made for iPhone. Así que yo personalmente sigo pensando que por ahí los móviles tienen mucho futuro siempre y cuando los desarrolladores se suban al carro que ha hecho Apple, que yo creo que es un buen carro. No he tenido la oportunidad de probar en sí las librerías, pero tengo entendido que funcionan bastante bien y son sencillas de implementar. Y siempre que los fabricantes de mandos popularicen este tipo de dispositivos, de momento hay muy pocos. Logitech y Moga, si no recuerdo mal, son los únicos que han hecho algún mando de este estilo. Habrá que ver si sigue evolucionando la cosa y sobre todo, y personalmente creo, que Apple tendría que apostar por un mando
de la casa, es decir, un mando de Apple, que será carísimo, ponle que a lo mejor cuesta 200 euros porque es un Apple, es lo que tiene, pero lo importante es que ya habrá un mando oficial que abrirá las puertas al resto para decir, bueno, aquí tenéis mi versión de lo que quiero o de lo que me gustaría ofrecer a los usuarios, así que haz la tuya propia. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta luego.